buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Por favor, saluda a su vecino. Dele la bienvenida a este tiempo fantástico, maravilloso, fenomenal. Amén. La alabanza, muchísimas gracias a la alabanza. Pueden sentarse. Qué bendición en esta mañana que nos reunamos acá a escuchar la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para ti. Por favor, díselo al vecino. Dios tiene un mensaje para ti. Durante estos días hemos estado hablando de temas muy especiales. La semana pasada nos reuníamos para hablar del Espíritu Santo, ¿recuerdan? De la necesidad y la importancia de poder tener claridad con respecto al Espíritu Santo. Hoy traemos un tema muy similar, no sin ser igual, pero sí hace parte del propósito para este año 2026 de la intención de Dios en el corazón de cada creyente. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 17, Génesis 17. Búsquenlo, por favor. Quiero que todos lo leamos. Quiero que todos nos introduzcamos en la palabra de Dios en esta mañana para que el Señor toque, tome y haga su obra perfecta. Amén. Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando lo tenga usted listo, me avisa. Con un amén. ¿Podemos leerlo? Por favor, síganme. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte las gracias por tu palabra. Delante de ti, Señor, nos presentamos, Dios de los cielos, con una intención específica en el corazón, es poder aprender el mensaje que tú hoy traes, Dios mío, poder predicarlo y al mismo tiempo, Señor, asimilarlo de la manera en que tú lo determines, Señor. Dame la sabiduría, de verdad, Dios, yo te lo pido. Yo necesito, amado Dios, que tú intervengas en esta enseñanza, amado Padre Celestial, porque solo tú la puedes transmitir, Señor. Yo solamente soy ese canal o ese instrumento, ese burrito sobre el cual tú has montado, Señor, pero el personaje principal eres tú, y tú eres el que va a permitir que este mensaje llegue, toque, sane y restaure, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Hasta el momento que uno lee el texto bíblico, de pronto no se enfoca en lo que Dios quiere hablarnos directamente. Amén. Pero hoy el tema que vamos a tratar es la omnipotencia de Dios. Amén. La omnipotencia no es otra cosa que decir que Dios es todopoderoso. Analizando este texto que tenemos acá enfrente de nosotros, vemos cómo Abraham estaba cumpliendo ¿cuántos años? 99. O sea, 99 abriles. Eso es un poco de años. Si uno la contara, Rubenchi, si uno contara eso en natilla y buñuelo, serían una... No, en serio, sería una cantidad innumerable de natilla y buñuelo. Sobre todo si es como los de Casarroca que comen buñuelos como locos. Eso sería camionados, ¿cierto? 99 años. Pero lo más interesante de que me pasa este versículo es que el Señor sabía lo que venía adelante. Son 99 años y todavía no había comenzado la misión de Abraham. ¿Qué necesitaba Abraham para poder emprender la misión? A un Dios que todopoderoso. Amén. Por eso dice el texto: yo soy el Dios todopoderoso. O sea, le está diciendo: miren, usted cuenta conmigo,
y mi vida y todo mi ser y todos mis recursos y toda mi capacidad está a tu disposición. Pero le dice luego, vive donde, en mi presencia, y sé cómo, intachable. Dice el texto, porque no lo está ni suponiendo, el texto no lo deja entredicho, lo dice, porque después dice, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia como en gran manera. O sea, Dios es todopoderoso. Dígaselo a su vecino. Dios es todopoderoso. Él no cambia. Él no se mueve, no dispone otra cosa. Eso es Él, todopoderoso, omnipotente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no disfrutamos de esa omnipotencia? Por lo que está diciendo. Porque no vivimos en su presencia, porque no somos intachables en lo que Dios determine. Amén. El título de este sermón es el Dios omnipotente. Dios tiene el poder y la habilidad de hacer todo lo que le plazca, conforme a su infinita sabiduría y su santa voluntad. Amén. La motivación de la que nace esta enseñanza solo es una: que nosotros podamos conocer cuál es el Dios o quién es el Dios de que tanto hablamos, del que tanto nos movemos y en el que tanto vivimos. Amén, porque yo veo que usted viene todos los domingos, los martes, los miércoles, los jueves, todos los días, viene a buscar la palabra de Dios. Pero ¿qué tanto conoce usted a Dios? Hoy quiero que usted entienda esto con toda profundidad. Dios es todopoderoso. Amén. En otras palabras, la voluntad de Dios determina lo que quiere hacer, su sabiduría determina cómo debe de hacerse y el poder de Dios garantiza que sea hecho. Amén. La palabra nos presenta en repetidas ocasiones cómo Dios, el Todopoderoso, deja claro que nada le es trabajoso. Dios Todopoderoso deja claro que nada le es imposible. Y Dios, que es todopoderoso, deja claro en la palabra que nada ni nadie puede frustrar sus planes. En el Nuevo Testamento dice Marcos capítulo 14, sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense que no dice a la derecha del Padre ni a la derecha de Dios, dice a la derecha de ¿quién? Del Todopoderoso. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Amén. Entonces Él reconoce con claridad que Dios es todopoderoso. El uso, dentro del contexto bíblico, el uso de la palabra todopoderoso refleja la traducción de la palabra Shaddai. Digan conmigo Shaddai, Shaddai. Shaddai, otra vez, Shaddai. Nuevamente, Shaddai. Shaddai tiene como connotación o como significado todopoderoso. Y es lo que tenemos que entender. Nosotros no conocemos a Dios. Usted hoy, el deseo mío es que usted hoy salga de este lugar entendiendo a cuál es ese Dios que usted le ora. ¿Por qué? Porque muchas veces le estamos orando a un diosecito de papel y Dios no es un Dios de papel. Amén. La razón por la cual para Dios nada es un problema y la razón por la cual ninguna cosa es frustrada para Dios es porque Dios tiene esencia de omnipotencia. Amén. Resumiéndose lo dicho de una manera más visual, dice: la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es el arquitecto que diseña todo lo que está planeado. Amén. Su sabiduría, porque Dios es infinitamente sabio, es el ingeniero que calcula de tal manera las cosas para que no se caigan entendiendo lo que estamos hablando. Y su poder es el constructor que garantiza que ni un solo ladrillo quede por fuera de su lugar. El poder de Dios lo hace todo. Dígaselo a su vecino. Entendamos entonces que el poder de Dios no es que sea un motor que se fuerza, no. Eso no es el poder de Dios.
El poder de Dios es la mano que sostiene ese motor, que es el universo, del cual nunca su mano se cansa. Amén. No sé usted qué tanto se vincule al tema del universo, o no sé qué tanto usted le pare bolas al sol y a la luna, pero el sol y la luna nadie la sostiene. ¿Quién la sostiene? Dios. Amén. Miremos entonces lo que Dios puede hacer. O sea, siendo todopoderoso, ¿qué hace Dios? Lo primero de lo primero, hizo la creación. Amén. Si usted se remite conmigo a Génesis, capítulo 1, dice la primera palabra de la historia de la humanidad. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era como un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Hasta ahí lo que estamos leyendo no es una fábula, no es un cuento, no es una historia muy linda para contársela a nuestros hijos de kinder. No, lo que está ahí es la realidad de la historia de la tierra y del universo. Amén. No sé hasta qué punto o hasta qué grado usted comprende eso, porque de comprender esto usted va a poder entender muchas otras cosas más. Amén. En el relato de la creación siempre constituirá una de las mayores evidencias del poder divino, y con razón, porque la creación es tan maravillosa. O sea, yo leo esos, ¿cuántos versículos son? Espérame. Son 31 versículos. Uno lee esos 31 versículos y uno dice, wow, Jesús, esto es una cosa impresionante. Usted se puede imaginar que los científicos estudian de todo. Dios bendiga a los científicos, porque qué gente para estudiar. Uno ve que en el IBLI ni siquiera hacen las tareas. Pero usted se imagina cuánto tiempo tuvo que pasar una persona para haber creado un telescopio que pudiera mirar hacia afuera y pudiera tomar una distancia hasta por allá. Usted se imagina la cantidad de multiplicaciones, divisiones y quién sabe cuántas operaciones matemáticas más tuvieron que hacer estos tipos para poder calcular el tamaño, la distancia. ¿Cómo le parece que calcularon el tema del sol? Solamente hablando de uno de todo lo que hay en la creación. Y dijeron que el sol produce 400 trillones de vatios por segundo. Pues uno a duras penas llega al millón, a los 2 millones, pues aquí en Colombia. Pero ya trillones, eso no le cae a uno en la cabeza. Y dice que el sol cada segundo produce 400 trillones de vatios. Entonces eso es como para entenderlo. ¿Cuántas bombas, vamos a preguntarle aquí a nuestro amado que ha conocido Hiroshima y Nagasaki, cuántas bombas fueron necesarias para destruir Hiroshima y Nagasaki? 2. Una para Hiroshima y otra para Nagasaki. Y según lo que tú tienes en tus conocimientos, ¿qué quedó después de esa bomba? Nada. Devastado. Una bomba para Nagasaki y otra para Hiroshima y derrumbó por completo. Y esa es la palabra, Shaolin. Sí, así, Shaolin. Para poner en contexto, cada segundo el sol produce esa misma energía comparada con 1 billón de bombas atómicas de 1 megatón. Se llama así. No Megatron, eso es de los Transformers, no. Megatón. Produce 1 billón de bombas 1 segundo. Y solamente fue necesaria una sola bomba para Hiroshima y otra sola bomba para Nagasaki. Ahora imagínese usted 1 billón de bombas. Esa capacidad de energía
escúcheme muy bien, de un solo segundo que nos regale el sol alcanza para poder sostener toda la tierra y su demanda eléctrica por 500.000 millones de años. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién lo hace? Dios. ¿Cierto? Usted no sé si qué tanto le gusta la connotación científica, pero todos han escuchado que donde el sol le pase algo, nos morimos todos. El sol no puede ni siquiera bajar una gota la temperatura porque aquí se desordena esta casa. ¿Ah? ¿Tienes idea de cuánto poder hay en el universo? La verdad que uno muchas veces, yo quiero que usted entienda esa enseñanza porque quiero que usted vaya conmigo a ese pensamiento de por qué nosotros somos tan limitados y tenemos un Dios poderoso. Amén. La palabra nos dice en Colosenses, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, Dios hizo la creación. Es todopoderoso, pero además Dios siempre está activo. El profeta Isaías nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. El poder de Dios no se desgasta. El poder de Dios no se apaga. El poder de Dios no tiene días de descanso. Todo el tiempo el poder de Dios se manifiesta. Amén. Yo sé que para muchos es muy difícil de comprender lo que estamos hablando porque nunca se han sentado de manera consciente a entender por qué usted está vivo, por qué se mueve la tierra, por qué hay sol, por qué hay brisa, de dónde viene el agua. ¿Usted cree que eso es como que así? ¿Por qué el agua no se sale del mar sabiendo que estamos en una inclinación X? Todo eso es el poder de Dios, amén. Y Dios siempre está activo. Eso hace su omnipotencia. Y además de que siempre está activo, Dios siempre nos habla para bendición. Dice la palabra en el Salmo 33, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Porque Él habló, todo fue hecho. Dio una orden y todo quedó firme. Fíjense, la solución de tu problema está a la distancia de una palabra de Dios. Amén. Uno dice, no, esto es imposible. No, para Dios no hay cosas imposibles porque Él es todopoderoso. Piense en eso que usted lleva tanto tiempo esperando y que lo tiene frustrado. Y que lo ha tenido pensando, ¿qué cuentos me voy a pasar para los Hare Krishna? Porque hay personas que le pegan al Hare Krishna o le pegan al tabaco o a la lectura del calzoncillo o del tabaco. ¿Por qué? Porque dicen, yo como que con Dios no veo resultados. Pues me da tristeza decirle, hermano, pásese cuando se pase, nadie le gana a Dios. Amén. Porque el poder de Dios es impresionante. Su palabra es transformadora. Así usted no lo crea, la palabra no por eso va a dejar de ser poderosa. Amén. Hombre, en pocas palabras, su omnipotencia, Dios hace lo que quiere y donde quiere. Su poder ejecuta lo que su mente concibe. Tenga presente eso. Eso hace que su poder sea sui generis, o sea, es único. Ningún ser humano tiene, escúcheme muy bien, la capacidad del poder de Dios. En estos días hablaba con una persona y la persona está enfrentando un problema específico en su familia y entonces yo le decía, no, pues hay que hacer unas cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro.
Y él me dijo, no, yo sé quién me va a ayudar en esto. ¿Y quién? Yo, ¿quién? ¿La tiene clara? ¿Sí? No nos digamos mentiras, que uno siempre espera la ayuda de alguien. Cierto, que alguien meta la mano. Pero hay una cosa muy importante, tenemos que empezar a pensar y esperar que el que meta la mano sea Dios. Yo quiero por eso que ustedes entiendan y salgan de esta enseñanza hoy, conociendo que estamos bajo el poder de un Dios todopoderoso. Amén. Isaías capítulo 46 nos afirma: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Su poder es tal que Él puede hacer lo que le plazca sin dificultad, escúcheme muy bien, y sin resistencia. Dígale a su vecino, Dios no puede ser limitado. Dios no puede ser restringido y tampoco puede ser frustrado. En Salmos capítulo 135 versículo 6 nos dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Increíble. Y nosotros nos preocupamos. Ay, no, me van a echar del trabajo. Ay, no, no tengo trabajo. Ay, no, yo estoy enfermo. Ay, no. Tenemos un Dios todopoderoso. Sometámonos a esa voluntad, iglesia. Miren, no hay lugar en la creación donde Dios no pueda hacer lo que le plazca. No existe rincón de la tierra y del universo en donde Él no ejerza su poder. Antes de que Dios creara el universo, concibió en su mente lo que quería. Eso se llama su voluntad. Después pensó cómo diseñar el universo tan vasto y perfectamente organizado. ¿Cómo se llama eso? Su sabiduría. Y luego vino la palabra, la manda y crea. ¿Cómo se llama eso? Su poder. Dios no necesitó de plano alguno para crear el universo, ni de copia. Hoy voy a consultarle a ChatGPT. Nunca. O sea, ChatGPT, Anthropic, todas esas startups tan poderosas son un moco al lado de Dios. Porque usted le puede decir a ChatGPT, me encuentro en quiebra. En este momento necesito conseguirme para final de año 17 millones de pesos. ¿Cuál sería el negocio que esté dando mejores resultados en la ciudad de Santa Marta, específicamente ubicado en tal sector? ChatGPT le bota todo, pero no le da un peso. ¿Sí? No le da un solo peso. O sea, no dice, oye, aquí te dejo la idea, mándame la cuenta. No. En cambio Dios sí. ¿Ven la diferencia? Amén. Es bueno entender que se hace prácticamente imposible separar la omnisciencia de Dios de su omnipotencia, porque para poder ser omnipotente tiene que ser omnisciente y omnipresente. Los atributos absolutos de Dios, que los hemos visto hace poco en la clase de primer semestre de teología básica, son 7, ¿sí? Pero no se los voy a obligar a que los tengan todos. Apréndase 3, con la palabra omnipresente, omnisciente y omnipotente. Hoy estamos viendo su omnipotencia, porque su omnipotencia le da la capacidad de hacer todo lo que quiera. Absolutamente todo. Dígalo conmigo, absolutamente todo. Ahora cierre sus ojos y piense en ese chicharrón que le está cayendo mal y que lo tiene de mal genio, y va a decir absolutamente todo. Porque yo estoy seguro que más de uno tiene usted en su casa o en su cabeza o en su corazón más de una frustración. Pero para Dios no es imposible. Amén. Miren, Dios nos necesitó de materia prima para crear el universo.
Simplemente necesitó de su poder. ¿Por qué? Porque su poder estaba ahí. Él creó de la nada todo lo que existe con su palabra. Nosotros somos unos recicladores. Nosotros para hacer un mueble, ¿qué necesitamos? Un árbol. El Señor no se puso a pensar allá ahí entre los tres. ¿Oíste, Jesús? ¿Dónde conseguimos? Sea la luz. Las aguas se separen. Hayan los peces. Y que las aves salgan. Y después ya al final veo un pedazo de tierra. Lo fabricó. Y al final llegó y ¿qué le hizo? Atención, lo que estamos leyendo no es una fábula. No es una fábula. Es la palabra de vida de verdad que así ocurrió. Amén, iglesia. Entonces, eso es lo que Dios puede hacer, pero también tenemos lo que Dios no puede hacer. Ay, ¿cómo así, pastor? No es pues que es omnipotente. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede morir. Dios no puede morir. No muere porque tiene vida en sí mismo, porque Él es la vida. No tiene principio, no tiene fin. Ustedes recuerdan por allá a un filósofo, creo que era alemán, ¿cómo es? Friedrich Nietzsche. ¿Qué fue todo lo que él dijo? Una de las frases, ¿se acuerdan cuál fue? Dios ha muerto. Él no estaba matando a Dios como muchas veces lo han tratado de interpretar. Él lo que estaba diciendo en toda su lectura era que el tema de la parte espiritual, que estaba basada en un ser supremo, estaba llegando a la época en donde en las personas estaba muriendo. Porque Dios no puede morir, pero en tu corazón Dios se muere porque tú no le das el espacio. Amén. Así que el muerto no es Dios, sino que el muerto, ¿quién es? Uno. Otra cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede mentir. Miren, es tan fácil, porque la palabra lo dice, que Dios no es un simple mortal para mentir ni cambiar de parecer, pero es tan fácil que, por ejemplo, si usted le dijera a Dios, Dios mío, ¿de qué color es el cielo? Y uno sabe que es azul, y Dios dice, el cielo es verde, pum, se pone verde el cielo, porque su palabra crea. Es increíble que Dios no puede mentir. Además, la mentira, atención, la mentira es una imperfección de la humanidad. Miren, desde una perspectiva teológica, principalmente judeocristiana, la imposibilidad que Dios mienta no es una limitación de su poder, sino que es una consecuencia directa de su naturaleza ética y de su esencia. ¿Por qué? Porque la mentira forma parte de un defecto o una debilidad del ser humano, y Dios es perfecto. Dios no puede ser tentado. Santiago lo dice, que nadie al ser tentado diga es que Dios me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. En el capítulo que sigue, en el versículo que sigue, dice que la tentación viene de sus propias concupiscencias, de lo que a usted le agrade. ¿Y qué es pecado? Usted es tentado con eso. Se lo voy a explicar en un lenguaje pastoral. A mí me pueden servir 8 libras de lenteja con papa y yo no siento ni esto. No me pongo un baby beef, no me pongo un filet mignon preparado por Juan Pablo, no me pongo una picaña preparada por Don Dago o una entraña. Vea, no me tienen ni que... Me derrito. Entonces, Dios no puede ser tentado porque Él no tiene maldad en su ser. Amén. Y si no puede ser tentado, ¿qué otra cosa no puede hacer? Dios no puede pecar. ¿Cuántas personas, por falta de su sabiduría y por falta del conocimiento y de pronto orgullo en su corazón, están culpando a Dios de lo que le está pasando a usted? O sea, le están haciendo culpable
por ese pecado que está viviendo usted. Y Dios no puede pecar. Amén. Porque Él no puede hacer nada inmoral. De hecho, dice la palabra que el Señor cuando Moisés quiso conocerle visualmente, el Señor, ¿qué fue lo que le respondió? No puedes, porque si me ves te mueres. ¿Sabe qué otra cosa no puede hacer Dios? Dios no le puede faltar a sus promesas. La palabra lo dice muy sabio en 2 Timoteo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Jeremías lo dijo también: tus proyectos son grandiosos y magníficas son tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece según su conducta y según los frutos de sus acciones. Amén. Jeremías llama a Dios todopoderoso y llama a Dios capaz de cumplir lo que promete. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos toca hacer? ¿Qué es lo que ustedes hoy tienen que entender? Porque a veces nos surge la idea, hombre, pero si Dios es omnipotente, ¿por qué Dios no puede mentir? La respuesta teológica, para que la entienda, es que la omnipotencia de Dios significa que Dios puede hacer todo lo lógicamente posible y coherente con su bondad y con su voluntad. O sea que Dios nunca va a actuar en contra de su naturaleza. Ahí usted ya va a estar comprendiendo por qué Dios no le ha dado lo que usted está pidiendo. Porque posiblemente eso que usted está pidiendo está en contra de lo que en su voluntad está establecido. Amén, iglesia. Es bueno aclarar que usted tenga muy claro que Dios, el hecho de que Dios sea omnipotente, no implica que Dios tiene que hacer todo lo que usted quiere. Amén. Porque Dios, pudiendo hacer todo, puede elegir el no hacerlo. Por eso cuando hablamos acá de que usted le pide a Dios y que Dios no le responde, Dios sí le respondió. No sabemos si te dijo sí, no sabemos si te dijo no, o no sabemos si te dijo espere. Uno dice, ay, entonces ¿cómo hago? Ahí sí, pregúntele a él, ¿no? Uno de pastor se desenchicharrona fácil. Amén. La pregunta más importante para poder entender lo que yo quiero que ustedes se lleven para la casa, no es si Dios puede hacer algo, sino es si Dios quiere hacerlo. Por eso uno en oración nunca le dice, Señor, y por favor ayúdame para hacer un proyecto, o ayúdame en tal situación. Usted tiene que pedirle, Señor, guíame hacia lo que tu voluntad está haciendo. Porque uno muchas veces está en contra de la voluntad de Dios y Dios está haciendo otra cosa. Amén, iglesia. La omnipotencia de Dios está al servicio de los propósitos de Él y no de los caprichos del ser humano. Su omnipotencia tiene unas consecuencias. Son 5 cosas que pasan del hecho de vivir bajo la omnipotencia de Dios. Eso es un privilegio para nosotros. Qué bueno que usted y yo estemos escuchando esto, pero la omnipotencia de Dios abarca a toda la humanidad. No crea que el poder de Dios, su omnipotencia solamente es con los cristianos, porque entonces habría un país solo para los de las iglesias cristianas. No, y nosotros vivimos en todo el mundo. Amén. Pero su omnipotencia sí tiene unas repercusiones en la persona que cree. Y la primera repercusión, ¿cuál es? Que su omnipotencia asegura que Él va a cumplir su palabra. Eso usted tiene que tenerlo claro. Si Dios me lo dijo, lo va a cumplir. ¿Cuándo? No sé. Si no lo cumple conmigo, lo cumple con mi descendencia, pero lo va a cumplir. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante, por eso es que yo quería hoy compartirles este mensaje, porque muchos de ustedes están sometidos o están engañados detrás de un Dios que no puede hacer muchas cosas, detrás de un Dios que de pronto se pone bravo por ciertas cosas, o tal vez no es misericordioso, como hablamos hace
más o menos 3 semanas. No, usted tiene un Dios que todo lo puede. El problema es que el Dios que todo lo puede necesita un corazón que todo lo entregue. Porque para nosotros ser descarados estamos solos. Y queremos pedirle a Dios y que Dios nos dé, pero nosotros no queremos negarnos a nada. Amén. Su omnipotencia garantiza nuestra salvación. La palabra lo dice, el apóstol Pablo lo dice muy claro: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Pero ahí está la prédica de la semana pasada: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces su omnipotencia es tan poderosa que garantiza mi salvación. Entonces surge la pregunta: ay, pastor, así uno no quiera ser salvo, ¿Dios lo va a obligar a ser salvo? No, porque ahí depende su libre albedrío. Amén. Porque si eso fuera así, como lo acabo de plantear, no habría necesidad entonces de buscar de Dios. Como al fin y al cabo me voy a salvar, porque como Dios es omnipotente, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo lleva orando por ese familiar inconverso? Por ese esposo, por esa esposa inconversa. ¿Cuánto tiempo lleva orando usted por su papá, por su mamá, por el que sea que usted está orando, y usted que ora, que le manda y que le ha regalado los libros, le ha regalado las Biblias, le ha regalado le ha mandado canciones devocionales y nada que se convierte? Pues quiero decirle que si usted, después de haberle compartido de todo, no se ha querido convertir, es en el tiempo de Dios. Anhelamos que el tiempo de Dios sea antes de que se muera. Eso es lo que anhelamos nosotros, pero nosotros no tenemos el poder sobre eso. ¿Qué más garantiza, qué más repercute su voluntad? Hombre, su voluntad repercute que me da paz en medio de las peores circunstancias. Oído a la caja, amada iglesia, Dios tiene el poder para abrir los mares. Dios tiene el poder para calmar las tempestades. Dios tiene el poder para detener los ataques. ¡Aleluya! Amén. Dios tiene el poder en todo momento. En los peores instantes de nuestra vida, confiamos en Dios y Dios actúa. Sino que tal vez seamos honestos, nosotros tenemos cegado el corazón. Tal vez no vemos el poder de Dios porque vemos todo lo que está pasando terrible y se nos ha olvidado creer en el poder de Dios, y como ya no vemos milagros, ya no clamamos por milagros. Pero Dios tiene su omnipotencia, tiene que repercutir en los momentos difíciles de nuestra vida. Miren, esta otra me parece fantástica. Su omnipotencia repercute y me da seguridad frente a Satanás. Digan amén. Amén. Oiga, es increíble, pero usted ignora la cantidad de demoniera que hay en Colombia. Amén. Usted tal vez ignora, pero usted no sabe quién le esté fumando a usted el tabaco, quién le esté leyendo el calzoncillo, quién le esté fumando el cigarrillo, quién le esté leyendo la taza de chocolate, la taza de Red Bull, lo que sea. Acá en Colombia pasa eso. Que le estén dando pelo de gato, pelo de perro, pelo de caballo, en el tinto, jugadura, lo que sea. Eso es Colombia. Ustedes se ríen, pero Colombia es un país brujo. Por eso es que somos lo que somos. Usted nos alcanza a imaginar la cantidad de personas que trabajan buscando lo espiritual a través de la brujería. Pero yo le tengo a usted la mejor noticia: la omnipotencia de Dios me aparta, me libra y me protege
de cualquier brujo. La brujería y los brujos son una ameba en la presencia de Dios. Amén. ¿Entiendan eso? Oye, además escúcheme muy bien, su omnipotencia, escúcheme muy bien, trae como consecuencia y repercute sobre los gobiernos de la tierra. Amén. Todos nosotros estamos preocupados como colombianos que si va a salir el tigre o que si va a volar la paloma, un poco, o sea, nos va a gobernar un terian. Es una cosa terrible y vivimos atemorizados. Y patatín, y patatán, y esto y que lo otro. Dios determina y sabe lo que se necesita. ¿Usted cree que Nabucodonosor, que era más malo que Caín? Caín era un bebé de brazos al lado de Nabucodonosor. Y Dios llamó a Nabucodonosor mi siervo, porque él sabía que ese pueblo de dura cerviz necesitaba algo y a alguien que los doblegara. El tema no es quién va a quedar o quién va a subir o quién va a bajar. El tema es cómo está su corazón, qué hay en su corazón, qué principios predominan en su vida. Eso es lo que determina la bendición de Dios sobre nosotros, porque dice la Escritura, Él pone reyes y los quita. Punto. Amén. Entonces, para finalizar, ¿cómo debemos responder a su omnipotencia? La única respuesta favorable y que traiga bendición a la omnipotencia de Dios, que es el sometimiento absoluto. Amén. Si Dios no fuera omnipotente, entonces sus promesas serían palabras esperanzadoras, pero inservibles. Y las promesas de Dios no son inservibles, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Su omnipotencia la conocemos y se ha puesto de manifiesto especialmente para usted y yo poder estar hoy acá. ¿Saben cómo se llama esta reunión de hoy? Se llama la reunión de los redimidos. Porque comenzando con este señor Carlos Andrés Muñoz Grisales, el primer redimido que tiene la necesidad urgente de esa redención y de la omnipotencia de Dios, y siguiendo con cada uno de ustedes, esto no sería posible sin su omnipotencia, porque la redención fue el acto más poderoso de lo que Dios pudo hacer. El autor cristiano John MacArthur lo dijo: la redención fue aún una mayor demostración del poder de Dios que la creación misma. En la redención, Satanás tuvo que ser sometido, la muerte tuvo que ser conquistada y hubo que tratar con el pecado. Dios se hace hombre para habitar en los hombres. Él se despoja de su divinidad y de todos sus atributos absolutos para poder venir a la tierra y morir en la cruz por nosotros. Eso es un acto de la omnipotencia de Dios. Amén. Eso es un acto de la omnipotencia de Dios. Entonces, si usted ya sabe que el Señor hizo lo más imposible de lo imposible, lo hizo en Él, ¿por qué se está angustiando por lo que usted está viviendo? Por ese trabajo que está esperando, por esa solución financiera que usted está necesitando, por esa restauración familiar que usted quiere que ocurra en su vida, por sanidad. Bueno, yo no sé cuántas cosas pueden haber más que ustedes estén esperando. Dios lo puede hacer. Amén. Porque para Dios no hay imposible. El tema y la conciencia que hoy debemos tomar, Fabi, es si Dios quiere hacerlo. Porque si es el tiempo de Dios para hacerlo, Él lo va a hacer.
Y cuando nosotros entendemos o comenzamos a entender, Carlitos, que si Dios sí quiere hacerlo en este tiempo, que lo haga, pero no me voy a angustiar yo porque me estoy desesperando por el tiempo. Amén, iglesia. Diga conmigo, Dios es omnipotente. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, por tu verdad, porque sabemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú tienes el control total de nuestras vidas, Señor, que no hay nada, no hay nadie, no existe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nada que nos pueda dañar, robar, Señor, o destruir. Hoy reconocemos en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia se mueve de manera significativa sobre nosotros. Hoy te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amado Padre Celestial, para que seas obrando, Señor, de una forma, Dios mío, única en nuestro corazón y en nuestra mente tan incrédula, Señor, del poder saber que estamos del lado del ganador, del Dios Todopoderoso, Señor. Hoy, amado Dios, yo te pido de verdad, de manera personal, para mí y para toda la iglesia, que nos abran la capacidad de comprensión para poder aceptar esta verdad, Señor, de tu omnipotencia, Señor, que todo lo puedes, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.